¿Qué es el bautismo? El bautismo fundamentalmente nos borra el pecado del alma, el pecado original, y nos hace hijos de Dios. San Agustín y los primeros padres de la Iglesia, cuando hablan de la pila bautismal, decía que es el útero de la Iglesia, es el seno del que salen los nuevos hijos de Dios. Si cogemos el catecismo de la Iglesia Católica, es muy sorprendente porque el primer párrafo, las primeras palabras, es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida del Espíritu y la puerta que abre el acceso a otros sacramentos. Me llamaba la atención el hecho de que insista tanto sobre la idea de puerta, pórtico. La identidad de una puerta es la de ser aquel lugar que pone en relación dos espacios. Aquel espacio que podríamos decir que está dentro, al que se accede, y el espacio que está fuera, desde el que se accede. El bautismo está ahí en medio, es la puerta. ¿Cuáles son estos espacios, el de dentro y el de fuera? Pues es el espacio de la no vida, el bautismo es el acceso, la puerta de entrada a aquel lugar donde reina la vida. ¿Qué vida? La vida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la vida divina, la vida de Dios. Por eso en el momento del bautismo siempre la fórmula es: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, estás siendo recibido, invitado, estás accediendo a esa vida eterna, a esa vida divina, esa vida del mismo Dios en la que tú empiezas a participar ahora. ¿Por qué hablamos de vida y de no vida? Me parece que en el lenguaje coloquial muchas veces lo decimos cuando uno está en una situación dura, adversa, o cuando está sufriendo una infidelidad o está siendo maltratado. Muchas veces decimos: esto no es vida, ¿no? O tiene un exceso de trabajo, esto no es vida. Y sin embargo hay momentos en los que la exclamación es la contraria. Recuerdo hace poco en la montaña, cuando llegábamos a un sitio que era idílico, un paisaje fantástico, un cielo despejado, y uno dijo: esto es vida, ¿no? Pues encierran una gran verdad. La vida no es solo el hecho de que funcione un organismo. La vida humana, la vida como la entendemos los hombres, lo que entendemos que es vida es aquellos lugares o aquellos momentos, aquellas relaciones o situaciones en las que hay amor, hay armonía, hay belleza, hay progreso, hay paz. Entonces uno vive en la vida. Bien, pues esa es la vida de Dios. O sea, el modo de vivir habitual o propio de Dios es esa vida, donde hay amor, donde hay belleza, donde hay verdad, hay vida. Y sin embargo, la no vida es aquella situación donde hay odio, donde hay fricción, donde hay mucho sufrimiento. Esas situaciones son de no vida. En el mundo griego, la gran preocupación de los hombres y de los sabios era a quién sería capaz de acceder a la vida de los dioses, ¿no? Y era toda la ilusión y el norte de una vida era que una vida era digna si no se acababa, es decir, si podía acceder a la vida de los dioses. Y eso que los griegos soñaban, Jesucristo nos explicó que Dios lo quería para todos los hombres, que Él nos lo concedía a todos y que todos estábamos invitados a vivir la misma vida de Dios, a vivir fundidos con Él, a disfrutar de su riqueza y de su amor. Desde el principio los apóstoles vinculan la salvación al camino ordinario del bautismo. Convertíos, escribe San Pablo, y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo. Para la remisión de vuestros pecados recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando Jesucristo asciende a los cielos, da la orden, dice a los apóstoles: id y bautizad a todas las gentes. Ahora bien, que el bautismo sea el medio ordinario para acceder a esa vida de Dios no significa tampoco que quede limitada la acción divina y la acción salvadora al sacramento del bautismo. Hay unas palabras del catecismo que sacan de muchas dudas, de planteamientos de si una persona no bautizada o profesa otra religión puede ser salvada o no. Dice: todo hombre que, ignorando el Evangelio de Cristo y su Iglesia, busca la verdad y hace la voluntad de Dios según él la conoce,
puede ser salvado. Y añade, se puede suponer que semejantes personas habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen conocido su necesidad. Es decir, han recibido el bautismo de deseo. Lo que ocurre en el bautismo es algo portentoso, es algo único. Del mismo modo que al nacer una persona, Dios la pone en la creación, en el momento del bautismo lo que hace es coger a esa criatura, a ese hijo suyo, e introducirlo en su propia vida. Es toda acción misteriosa, es acción del Espíritu, no visible, sino simbolizada en gestos y en diálogos. San Juan Crisóstomo decía, no se limpia el vaso en el bautismo, no es que se limpie de los pecados o del pecado heredado y de aquel origen desde Adán y Eva, sino se hace uno nuevo. La realidad que se crea en el bautismo es un hijo de Dios, alguien que es introducido en la vida íntima de Dios, alguien que es regalado y adornado de una vida eterna, de una vida que no es la de este mundo. En el bautismo son, como en todos los sacramentos, hay unos diálogos o palabras y unos gestos. Diálogos hay dos. Uno inicial en el que se pregunta a la persona o a los padres o padrinos qué es lo que queréis, qué es lo que buscas o qué es lo que quieres para este niño. Y la respuesta es la vida eterna. Y el segundo diálogo está formado por 3 síes y 3 noes. Los noes, no al pecado, no a la tentación, no al diablo. En la antigüedad cristiana, todo esto era entendido muy fácilmente por una palabra que quizá ahora nos resulta más enigmática, pero que era por las pompa diaboli, las pompas del diablo. La pompa es esa burbuja que se forma al introducir aire, ¿no? O que está alimentada por aire y que parece muy grande, que tiene incluso brillo, tiene lucidez, tiene volumen, pero sin embargo está vacía, es aparente. El Benedicto XVI, en una de sus homilías, hablando del bautismo, decía, no a la promesa de vida en abundancia, no vida en abundancia, sino a la promesa de vida en abundancia, de aquella apariencia de vida que parecía venir del mundo pagano, de sus libertades, de su modo de vivir, solo según lo que agradaba. Por tanto, era un no a una cultura de aparente abundancia de vida. Esto, la pompa diaboli, es esa vida seductora, ¿no? Y aparente, grandiosa, que parece que nos promete los medios de comunicación, la publicidad, el pecado, todo parece que es una gran promesa de vida. Y sin embargo, es decir, el cristiano en el bautismo uno dice no a esa pompa, no, porque ahí no hay vida, eso es falso, eso es engañoso. Y luego el triple sí, que es el sí al Padre, el sí al Hijo y el sí al Espíritu Santo. Que en esa misma homilía Benedicto XVI decía, el sí al Dios vivo, es decir, al Dios creador, al Padre, a una razón creadora que da sentido al cosmos y a nuestra vida. Yo digo que sí a un Dios que da sentido a todo lo existente. Sí, en segundo lugar, a Cristo, es decir, a un Dios que no permanece oculto, sino que tiene un nombre, tiene palabras, tiene cuerpo y sangre. A un Dios concreto que nos da la vida y nos muestra el camino de la vida. Y el tercer sí a la comunión de la Iglesia, en la que Cristo es el Dios vivo que entra en nuestro tiempo, en nuestra profesión, en nuestra vida de cada día. Junto a los diálogos, los gestos. Junto a la palabra, la materia. Los gestos que han acompañado al bautismo desde los inicios han sido el agua, que es el fundamental y que habla de la vida. Donde hay agua hay vida. Por otro lado, la luz, que habla de la verdad. Por otro lado, es el óleo, el aceite, que representa y simboliza la fuerza que se recibe, la fuerza del Espíritu. Y por último, la vestidura blanca, el que simboliza la belleza del alma cuando recibe esa nueva vida, ese nuevo regalo de Dios, que es la vida divina.